Para entender este gráfico, yo tengo que ver acá la leyenda. Me voy a la lisina 20, por ejemplo. Tengo acetilación, ¿verdad? Y tengo Me1. ¿Qué significa metilación 1? Veo aquí que está de color celeste, significa que tiene sus genes activos, marcas activas. ¿Dónde tengo aquí una arginina? Una sola Me, pero es una marca de inactividad. Por lo tanto, si yo veo una arginina con una metilación, sus genes no están activos. La 79, por ejemplo, la 79 no tiene acetilación, pero pura metilación y realiza solamente actividad. ¿Cómo yo voy a poder interpretar dichas letritas que pueden encontrar en los artículos? Histona 3, histona 4, histona 2A, histona 2B. Seguido del residuo o el aminoácido que va a recibir, ¿qué cosa? La metilación, la acetilación, la fosforilación, la vitilización. Si es la metilación, voy a poder poner hasta 3. Tengo hambre, ¿usted también? Sí. ¿Por qué no fueron a comprar su comida cuando tenía oportunidad? Quedan 5 minutos. Eocromatina, heterocromatina constitutiva y facultativa. Entonces aquí yo ya veo qué cosa, metilación, acetilación de las histonas, exclusivamente, ya no del ADN, nada. Exclusivo. Si yo quiero localizar que voy a tener siempre eocromatina, significa que hay transcripción. Si yo no quiero transcripción, voy a tener constitutiva o facultativamente heterocromatina. Por lo tanto, veo aquí, quiero hacer heterocromatina, voy a hacer mi transcripción. Me vengo aquí, acetilación, metilación, acetilación. ¿Y cuáles serán? Metilación, tengo aquí histona 4, arginina 3. Entonces, si yo veo esta marca epigenética, voy a ubicar genes activos. Otro, acetilado, ¿dónde me voy? Histona 3, K9. Está haciendo actividad. Si yo quiero inactividad, pero está acetilado, fíjate, acetilado que la lisina 12 de la histona 4. Entonces yo voy a ir viendo qué tipo de modificación está pasando. Vamos a ver. Último. Nos habíamos olvidado de la histona 1 y que puede ser afectada por la proteína de alta movilidad. ¿Cuáles son sus efectos? Aquí lo dice, compactación, descompactación. Por lo tanto, ¿qué es primero lo que va a hacer esta proteína, que no es histona? Va a desplazar. La desplaza de la manera en qué cosa, en que va a ser de 3 tipos. Voy a dejar disponible el ADN entre nucleosomas, voy a dejar disponible, lo voy a aglomerar y voy a dejar otra vuelta evidenciado mostrando el ADN entre nucleosomas. ¿Para qué me sirve esto? Pues ya no le crean que dice ahí, ese artículo utiliza como un biomarcador a esta proteína de histona. Por ejemplo, ahí tenemos el tumor de tiroides. ¿Qué más dice ahí que no se ve bien? El hepatocarcinoma, tenemos la remodelación de la cromatina, entre otros. Listos. Vamos con las enfermedades. Así es, las enfermedades. Todo esto después lo van a repasar y van a poder entender sus papers de fisiopato. ¿Sí? Porque esos son más difíciles. ¿Listos? Cáncer. ¿Qué es lo que pasa con el cáncer? Vamos a tener metilación del ADN. Vamos a tener dos efectos. Hipometilación significa que yo le quito el grupo metilo. Hipermetilación. Por lo tanto, aquí van a participar las metilasas y aquí
aquí van a participar las desmetiladas. ¿Cuáles son los efectos? Si yo hipermetilo, estoy inactivando, estoy metilando los promotores. Si estoy hipometilando, significa que estoy quitando el metilo de los promotores. Entonces aquí tengo transcripción, donde no tendría que tener, y aquí estoy inactivando. ¿Quién voy a inactivar y que va a descontrolar mi cáncer? Los genes supresores de tumores. Si yo los inactivo, estoy silenciando, por lo tanto tengo cáncer. Si estoy hipometilando, voy a causar inestabilidad de los cromosomas. Si yo causo inestabilidad de los cromosomas durante la disyunción, durante la mitosis, voy a tener que para una célula hija se va un brazo de acá o se va la parte de acá así. Tengo una mala disyunción. Ejemplos. Durante aquí, cáncer ovárico o de mama. Tenemos esta proteína que se encarga de la reparación del ADN. Durante este cáncer vamos a tener la hipermetilación. ¿Qué significa? Que se inactiva. Otro caso, RB1. ¿Qué es el RB1? Es una proteína que participa durante el control del ciclo celular. Por lo tanto, si yo inactivo esto, ¿qué voy a tener? El retinoblastoma. Por lo tanto, voy a jugar con la expresión de mis ARN. Errores de la impronta para el síndrome de Prader-Willi y el de Anker. Ocurre en el cromosoma 15. Por lo general hay una pérdida de este ADN. Si pierdo el de origen paterno, se produce el síndrome de Prader-Willi. Si se pierde el materno, el de Anker se produce. Pero ¿qué pasa con el error de impronta? Dentro de este ADN voy a tener una zona central que en el cromosoma paterno o en el alelo materno tengo metilación. El cromosoma o el alelo paterno no tiene metilación. ¿Cómo sería el error de impronta? Primero, el alelo paterno se metila, por lo tanto, Prader-Willi. El alelo materno se desmetila, Anker. Diferenciación celular, maduración. Ustedes saben que durante la vida embrionaria tenemos un tipo de hemoglobina. Pasamos unas semanas, ¿qué dice acá? 12 semanas aproximadamente, tenemos una nueva hemoglobina y finalmente la hemoglobina adulta al nacer. ¿Cómo yo veo esto a nivel de la regulación de la expresión? Voy a borrar esto, ¿no? Ahí nomás. Los genes de la alfa-globina están en un cromosoma y los de la beta-globina están en otros. Yo voy a tener, dependiendo mi edad, que sería un embrión, ¿no es cierto? Sería un feto y sería un recién nacido, un adulto. Voy a tener 3 etapas en las que yo voy a ver que cambian mis hemoglobinas. Por lo tanto, yo tengo aquí el clúster de genes. Tengo este primer clúster de genes que se va a expresar en el embrión, en el feto y en el adulto. ¿Cómo yo juego con la metilación? Si yo quiero estos que se expresen, ¿dónde habrá metilo? Aquí, aquí, aquí. Expresión significa que yo quiero que haya ARN y no haya ARN. ¿Verdad? Yo quiero eso durante el embrión. Por lo tanto, esto va a tener metilo, esto va a tener metilo. ¿Qué cosa va a tener metilo? Sus promotores. Cambié a ser un feto, semana 6. Ya no quiero que haya ARN. Esto ya no está,
pero este de aquí, por lo tanto, ¿qué va a haber aquí? ARN de todas estas globinas beta. ¿Qué va a tener esto? Metilación, sus promotores, metilación. Finalmente, cuando eres un recién nacido, ya no voy a querer las embrionarias, ya no voy a querer las fetales, pero quiero las adultas. Entonces yo tengo ARN, pero ya tengo los demás, metilación de sus promotores. Todo esto es en los promotores. Lo mismo pasaría para la globina A. ¿Qué es lo que veo aquí? La acetilación y metilación de las histonas de dichos genes. Cuando eres, ahí tengo la hemoglobina embrionaria, tengo sus histonas acetiladas, pero la hemoglobina beta en este caso están metiladas, inactivas. Cuando llegas a ser un recién nacido, esto obviamente tiene que estar todo metilado, tus histonas. Y aquí tiene que haber acetilación de las histonas. Por lo tanto, no solamente tengo que fijarme en la metilación de los promotores, sino también en la marca epigenética de mis histonas. ¿Puedo cambiar? ¿Sí, no? Ya está. Esta diapositiva habla de la programación fetal. El ambiente que tienen los padres durante su vida, sus hábitos, van a generar una represión de genes. Primer embarazo de la madre, un niño sano. Segundo embarazo de la madre, tuvo unos problemas, nuevos hábitos, y generó en el estudiante, en el niño, una, ¿cómo se llama esta cosa? Enfermedad pulmonar obstructiva. Sin embargo, aquí, para su tercer embarazo, pasó algo más grave. ¿Qué cosa? Que el papá se convirtió en un fumador y la mamá se convirtió en asmática, o tuvo más episodios de asma. Por lo tanto, su niño nació con asma. ¿Qué estamos viendo ahí? Obviamente, presencia, aquí, inactivación de la transmisión de varios genes. Adaptación al ambiente, otro más, que es una programación fetal. ¿De qué habla este experimento? Vemos ahí ratones. Aquí yo veo una ratona mamá con sus hijitos. ¿Qué está haciendo? Le está dando cariño, amor, muchas veces muchos abrazos. Y aquí esta madre, ¿qué es lo que está haciendo? Lo está ignorando. Te ignora. Se siente identificado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una mamá le da muchos besos, muchos abrazos, lo molesta, hijito, levántate ya, por favor. Cuando nace, en este caso el ratón, tiene el receptor de glucocorticoides, como dice, metilado. Pero el cariño, el amor, el contacto físico con la madre, hace que esos receptores aumente su desmetilación. Entonces yo voy a tener un montón de copias de ese gen de los glucocorticoides y yo voy a tener un ratón feliz. ¿Qué es lo que pasa aquí en este ratón que no recibió cariño, amor, los ignoraba? Sus receptores en sus células, de sus neuronas, permanecieron metilados. Yo veo aquí, si es el caso de una hembra, se va a reproducir. ¿Y qué es lo que ocurre en este de aquí? Que continúa el cariño, el beso, el abrazo, pero aquí que continuó la ignoración, ¿no es cierto? La ignoración. ¿Qué significa? Al tener menos, o por decir, tener menos receptores que se están expresando, ¿qué es lo que se ve en los humanos? Ansiedad, ¿qué más tenemos? Suicidio y abuso infantil. ¿Por qué? Porque tus receptores están hipermetilados. Permaneció. Por lo tanto, si tú quieres cambiar, ¿qué tienes que hacer?
darte cariño. Si no fue con tus papás, entre tus tíos, entre tus amigos, ¿no es cierto? Ya saben qué le pueden causar, ya saben qué te causaron. Ahora sí, tu papá tiene la culpa, ¿no? Y finalmente, acá tenemos la vejez. Vamos a tener la pérdida de ciertos marcadores epigenéticos porque no se reactivan durante su inactivación. Más factor ambiental que hicimos durante la nutrigenómica. Y aquí, específicamente la nutrigenómica. Si yo tengo metilación, si yo tengo acetilación, yo tengo que transferir dichos grupos, pero necesito un donador. Esos son los nutrientes. En el caso de la acetilación, viene de la acetilcoenzima A, y esa acetilcoenzima A va a participar dentro de este ciclo de los ácidos tricaptóxicos. Entonces, ¿de dónde proviene esa acetilcoenzima A? De otros metabolismos. Por lo tanto, si yo quiero contribuir a la acetilación de mis genes, tengo que consumir tengo que regular dichos metabolismos. Si yo quiero aquí mi metilación, acá también tengo otros tipos de nutrientes que van a afectar. Listo, aquí acabamos esta clase, este tema. Y vamos con el siguiente tema. Depende del